El día que me puse de parto, la partera, deseosa de animarme, me dio la noticia de que mi esposo acababa de obtener el primer puesto en el examen imperial. Como era de esperar, menos de media hora después di a luz a un niño sano. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera mirar a mi hijo, mi esposo irrumpió en la sala de partos. Su rostro era inexpresivo, sus ojos más fríos que el hielo mientras me miraba fijamente y hablaba con un tono distante. «Quédate con el niño». La partera aferró al bebé, horrorizada. Señora, no tuvo un parto difícil. Y ahora, madre e hijo están a salvo. Bajó la cabeza acariciando suavemente el colgante de jade que le había regalado la princesa. Su voz, impregnada de una ternura que no pudo disimular, respondió suavemente: «Lo sé. Esa noche me obligaron a beber veneno y morí en silencio. Mi familia entera fue exterminada por decreto imperial, borrada como si fuera una mancha. Ni siquiera en la muerte mi espíritu reticente se disipó. Me convertí en un fantasma vengativo, vagando día y noche por la residencia de la princesa. Hasta el día de la boda real, con 16 kilómetros de galas escarlatas adornando las calles. La princesa fue despedazada. El hombre infiel recibió una flecha en el corazón. La pareja adúltera yacía expuesta y sin vida en la calle. Solo entonces mi odio empezó a desvanecerse. El asesino pasó por encima de sus cadáveres, alzó su espada y sonrió. Te dije que nunca valió la pena confiar en él. Pero tú no me escuchaste». La residencia de la princesa quedó envuelta en un mar de llamas, reducida a cenizas. A través del humo que se alzaba, vislumbré fugazmente el rostro de mi compañero de infancia, un rostro que sonreía y lloraba a la vez. Y al instante siguiente volví al día en que rompí públicamente mi compromiso con él, declarando con arrogancia ante el mundo: de hoy en adelante, incluso en la muerte, jamás volveremos a vernos. No me casaré con él. Mi corazón ya pertenece a la persona con la que sueño. Nunca me casaría con un hombre como Meng Huan, siempre galopando por las calles a caballo. Desde hoy, él y yo, incluso en la muerte, jamás nos cruzaremos. En cuanto abrí los ojos, mis labios se movieron solos, profiriendo esas palabras conmovedoras. Mi mente daba vueltas, sentía como si mi cráneo se fuera a partir. La neblina de la inconsciencia me envolvió por completo, cada centímetro de mi piel temblaba como si ya no me perteneciera. «Hay invitados afuera, ¿qué tonterías dices? Meng Huan es un joven apuesto, y aún así hablas de él así. De verdad, una hija adulta es incontrolable, tu lengua se vuelve más imprudente cada día». Mi padre, Zurrong, se quedó avergonzado al oír mis palabras. Entrecerrando los ojos me lanzó una mirada mordaz, indicándome desesperadamente que parara. Crecieron juntos compañeros de infancia, una pareja destinada por los cielos. Piénsalo bien. Esta escena, estas palabras, esta pequeña habitación familiar, cada rostro me resultaba tan familiar como el mío. Lo miré todo con la mirada perdida, con la mente vacía. ¿Era un sueño? ¿Una ilusión? ¿No había muerto ya? ¿Por qué? Porque aún podía oír la voz de mi padre. ¿En qué piensas, Inyan? Tu tío te está hablando. La cálida y suave voz de un joven rozó mi oído. Giré la cabeza aturdida, con la mirada llena de confusión. Ante mí se encontraba un joven con el cabello recogido en una coleta alta y un cordón rojo atado en la frente. Ese rostro era el mismo que el del general que una vez se lanzó a un mar de llamas sin dudarlo. Meng Huan. Murmuré su nombre en voz baja, y sin previo aviso, me picaron los ojos. Al oírlo, un destello de dolor cruzó los ojos de Meng Huan, aunque se desvaneció enseguida. Se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió con suavidad. Al ver las lágrimas en mis ojos, su tono se tornó nervioso. Inyan, no llores. Si no lo deseas, rompamos el compromiso. No te obligaré. El cordón rojo de su frente se balanceaba ligeramente con su movimiento, rozando mi mejilla y provocándome una ligera picazón. No. Mis labios respondieron más rápido de lo que mi mente podía reaccionar, las palabras se escaparon sin que pudiera detenerlas. No quiero romper el compromiso. La voz clara y resonante resonó con claridad, llegando a los oídos de todos los presentes. Para entonces, ya era demasiado tarde para pensarlo dos veces. Me tranquilicé, tomé la mano de Meng Huan y di un paso al frente para encarar a mi padre.
Padre, no hay necesidad de pensarlo dos veces. Hyuan y yo crecimos juntos, nuestras familias están unidas por lazos y realmente somos compatibles. Zurong soltó una carcajada. Te lo dije. Hyuan es un buen chico. ¿Cómo podría no gustarle a mi hija? ¿Verdad, cuñado? Sí, respondieron los men con una risa fácil. Inyan se sobresaltó hace un momento. La próxima vez avísale primero. ¿Quién se apresuraría a casarse con una chica tan de repente? Una unión así debería avanzar lentamente. Los padres Meng sonrieron, ofreciéndome una forma elegante de retirarme y sin mostrar señales de guardarme rencor por mi anterior arrebato. La tensión entre nuestras familias se fue calmando poco a poco. Todos parecían aliviados. Solté un suspiro silencioso, aunque mi palma aún estaba húmeda por el sudor de los nervios. Para entonces lo entendía por completo. Había renacido, regresado al mismo día en que las familias Zhu y Meng sellaron su compromiso. Todo seguía intacto. Nadie había muerto. La familia Zhu aún no había sido acusada falsamente de ocultar el día bajo la túnica, lo que condujo a nuestra ejecución y deshonra durante generaciones. Los padres Meng aún no habían sido calumniados por conspiradores, exiliados a las tierras fronterizas y encontrado su brutal fin. Y él seguía vivo, de pie aquí mismo. Toda la capital pronto supo que la hija de la familia Zhu había rechazado a su prometido en su propia ceremonia de compromiso y había pronunciado palabras tan crueles. Desde entonces mi reputación quedó en ruinas. Nadie se atrevió a pedir mi mano, y los funcionarios dejaron de relacionarse con la familia Zhu. Nuestra caída comenzó ese día. Incluso ahora el recuerdo me estremecía el corazón. Justo ahora, casi había repetido esa misma tragedia. Por suerte esta vez corregí mi error a tiempo. Pero las palabras, una vez dichas, no pueden olvidarse. Volví la mirada hacia una sombra que acechaba justo al otro lado de la puerta, mis ojos brillaban con frialdad. Inclinándome le susurré instrucciones al oído a mi doncella. Al oírlas el corazón de Rulan latió con fuerza. Sin embargo su rostro permaneció tan sereno como siempre. Sin decir palabra, Rulan se escabulló para cumplir mis órdenes. Inyan. Meng Hiben, pensando que me encontraba mal, me apretó la mano con suavidad, con la mirada fija en mí preocupado. ¿Por qué estás tan distraído hoy? Debe de estar demasiado sofocante aquí. ¿Qué tal si salimos a dar un paseo? De acuerdo. Parpadeé y le apreté la mano juguetonamente con un tono suave y de disculpa. Estaba haciendo una tontería antes. Tómalo como una broma y olvídalo, por favor, no me lo tomes en serio. De verdad. Meng Hiben me tocó la nariz suavemente sonriendo con cálida indulgencia. Te conozco demasiado bien, eres una chica muy traviesa. Pero debes tener cuidado. Si alguien con malas intenciones te escucha y arma problemas, sufrirás las consecuencias. Ya lo sé. Hiben, hablas demasiado. Sin soltarle la mano, lo llevé a un pequeño pabellón junto al lago. Poca gente venía aquí. Ubicado cerca del agua, era el lugar perfecto para admirar la vista y charlar tranquilamente. Hiben, este pabellón tiene un diseño precioso, dije. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, cayendo justo donde estábamos sentados. Una rana descansaba dentro mientras que afuera, una pareja de patos mandarines se deslizaban sobre el agua. Podría haberme quedado allí para siempre. Nos sentamos uno frente al otro contemplando el paisaje, hablando y riendo, reacios a irnos. Inyan. Meng Hiben inclinó la cabeza hacia mí, con las manos ocupadas preparando té. Mi padre mandó construir este lugar especialmente para mí. Un día, cuando te cases conmigo, todo esto te pertenecerá. Al oír esas palabras, me sonrojé. Al ver su radiante y alegre sonrisa, una sensación de vergüenza y calidez me inundó el pecho. ¿Cómo podía alguien burlarse de mí con tanta facilidad? Con solo una frase, mi corazón ya se aceleraba. Un hombre tan bueno como este. Debí de haber estado ciega en mi vida anterior para abandonarlo y enamorarme de un miserable. Pensar en Tunian aún me llenaba de odio. En esta vida, lo destruiré con mis propias manos. Cueste lo que cueste. A partir de este momento Zhu Inyan de mi vida pasada ha muerto.
Aquí está, el té está listo. Mengiven se levantó de repente, interrumpiendo mis oscuros pensamientos. Me sirvió el té con cuidado, y el cordón rojo de su frente rozó mi hombro como un gancho, provocándome un escalofrío. Dejé a un lado los dolorosos recuerdos que me atormentaban y me concentré únicamente en compartir el té con él. El lago ondulaba suavemente, reflejando la imagen de dos figuras. Una joven vivaz y llena de energía y un joven seguro de sí mismo, con el pelo recogido, riendo juntos, alzando copas con alegría compartida. La brisa primaveral se deslizaba, la luz del sol caía a raudales, y los patos mandarines se perseguían en el agua. Compañeros de infancia, su vínculo se grabó profundamente en ambos corazones. Pero al poco rato un grito agudo rompió la tranquilidad. Alguien ha caído al agua. ¡Ayuda! ¡Salven! El grito de pánico rompió la serenidad. Mengiven se puso de pie de un salto, frunciendo el ceño mientras miraba hacia el alboroto, luchando por contener la inquietud que lo invadía. Inyan, espera aquí. Iré a echar un vistazo. Bajé la mirada, recorriendo el borde de mi taza con un dedo mientras bebía tranquilamente sin que me molestara. Given, quedémonos aquí. Alguien más se encargará de lo que esté pasando allá. Mis pestañas bajaron, oscureciendo el brillo oscuro de mis ojos. Mis labios se curvaron levemente. Estaba de excelente humor. No. Hoy es el día en que nuestras dos familias sellan su compromiso. Si algo así sucede y me quedo de brazos cruzados, ¿cómo podría llamarme el hijo mayor de la familia Men? Inyan, sigamos tomando el té más tarde, dijo con dulzura, animándome mientras su mirada permanecía fija en el alboroto a lo lejos. Muy bien. Suspiré suavemente y extendí la mano para apretarle. Iré contigo. Al fin y al cabo, ¿quién mejor que yo para conocer la situación? Era al fin y al cabo, una pequeña obra que yo mismo había organizado. Pero al ver a Mengiven tan incómodo, abandoné a Idov, que estaba sentado a disfrutar del espectáculo, y opté por caminar a su lado para presenciar el acto hasta el final. Cuando llegamos, los invitados ya habían rodeado el lugar en un ruidoso círculo. Estaban más que ansiosos por ver cómo se desarrollaba el drama, señalando y susurrando sobre las dos figuras empapadas sentadas miserablemente en el suelo. Señorita, debe defenderme. Rulan estaba sentado, empapado hasta los huesos, con un aspecto desaliñado. En cuanto me vio, rompió a llorar, sollozando como si la injusticia la hubiera aplastado. ¿Qué pasó? Fingiendo alarma, me acerqué rápidamente y la ayudé a ponerse de pie. Señorita, cuando sintió un escalofrío durante el banquete, me envió al carruaje a buscar su capa, dijo entre sollozos. Hice lo que me pediste, pero al pasar por la orilla desierta del lago, salí, y entonces tú saltaste y empezaste a gritar pidiendo ayuda para desmentir la verdad. La criada acusada respondió con la misma brusquedad, con el rostro desencajado por la indignación. Entrecerré los ojos y me quedé frente a ella, mirándola desde arriba con una amenaza silenciosa. Rulan es mi criada personal. ¿Insinúas que le ordené que te empujara al agua? Soy inocente, señorita. La criada cayó de rodillas al instante, con la frente pegada al suelo, demasiado aterrorizada para responder directamente. HMPH. Parece que aún no entiendes tu posición. Me lamí un poco los labios y le hice una seña a Rulan con una mirada sutil. Yo también soy inocente. Rulan repitió arrodillándose también. La atmósfera cambió en un instante. Aún así, todos los presentes se pusieron de mi lado instintivamente. Después de todo, una era una doncella de origen desconocido. La otra, la fiel asistente de la hija de una poderosa casa aristocrática, quien tenía mayor influencia, era evidente para cualquiera versado en asuntos cortesanos. Esta pequeña doncella tiene una bocaza increíble. ¿De qué casa es? Menjuan apretó los labios con un tono indescifrable, mientras se dirigía a los presentes. Nadie se atrevió a hablar. Uno a uno, le echaron toda la responsabilidad a la temblorosa criada en el suelo. Después de todo, ¿quién se arriesgaría a buscar problemas por una sirvienta? La criada también lo comprendió cabizbaja, temblando de miedo. Solo que ahora tienes miedo. Observé su lastimosa y desdichada figura en silencio, con la comisura de los labios curvada con fría crueldad. Ser señalada y susurrada por la multitud debe ser insoportable, ¿no?
Solo cuando se dicen palabras venenosas contra uno mismo se comprende realmente lo profundamente que duelen. Una doncella de origen incierto con su reputación arruinada en este preciso instante, quienquiera que estuviera detrás de ella seguramente la rechazaría de inmediato. Desde ese día su vida estaba acabada. Miré fríamente la figura tendida en el suelo. Era la primera persona en esta nueva vida de la que decidí vengarme. En mi vida anterior, había acechado fuera de la cámara durante las negociaciones del compromiso, la chispa que desencadenó la ruina de mi reputación en toda la capital. Ahora esa chispa se había extinguido en el cascarón antes de que pudiera arder. Me pregunté si quien estaba detrás de ella estaría presa del pánico, lista para rebelarse. En este tablero de ajedrez, yo ya tenía la ventaja. ¿Quién podría hacerme daño ahora? Aparte de él, no se me ocurría nadie más. Los ancianos de las familias Zhu y Meng, informados por los sirvientes, acudieron rápidamente. Al ver que la situación estaba perfectamente resuelta, todos suspiraron aliviados. Un día de compromiso que se convirtió en un caos, sin duda, como gallinas volando y perros saltando. Tío. Di un paso al frente e hice una reverencia cortés y expresé mi petición con claridad. Esta doncella de origen desconocido se coló en la residencia Meng, lastimó a mi sirvienta y luego se atrevió a calumniarla a cambio. Le pido a mi tío que me la entregue para que la castigue. Si se atrevió a hacerte algo así, entonces es tuya, dijo el padre de Meng Huang con abierta aprobación. Mi compostura a mis palabras mesuradas, la chica que tenía delante era mucho más serena que la que conocía. Gracias, tío. Regresé al lado de Meng Huang, con el ánimo notablemente más animado. Él también lo notó frunciendo el ceño mientras me tomaba de la mano y me alejaba con cuidado de la multitud ruidosa. Mientras caminábamos, se acercó y me susurró al oído: Sinen, hace un momento me hiciste sentir muy orgulloso. ¿Irás a cabalgar conmigo al campo mañana? Antes habría rechazado semejante invitación. Pero ahora era diferente. Entrelacé mis dedos con los suyos con valentía, sonreí radiante y arqueé una ceja juguetona. Cuando un caballero hace una promesa, ¿cómo no iba a cumplirla? Cayó la noche. Los invitados se fueron marchando uno a uno, y por fin, el día de nuestro compromiso terminó sin contratiempos. Bajo la atenta mirada de la familia Meng, mi familia regresó lentamente a la residencia Zhu, justo al otro lado de la calle, a menos de 100 pasos. Sí, nuestras dos casas estaban separadas por una sola calle. Habíamos tomado el carruaje hasta la residencia Meng para la ceremonia. Mi padre dijo que era para honrar la formalidad de la ocasión. Hasta bien entrada la noche el mundo permaneció en silencio. Me senté erguido en mi habitación, con la ropa impecable y los ojos entrecerrados. Mis dedos recorrieron distraídamente el borde de una taza de té. Un momento después, llamaron a la puerta. «Pase». La puerta se abrió sin hacer ruido. Soplé suavemente el té humeante y di un sorbo antes de preguntar con calma. ¿Ha confesado? Golpeada casi hasta la muerte e inconsciente con los dientes apretados, se niega a hablar, informó Rulan. Échale agua fría para despertarla. Tráela aquí. Sí. Momentos después 2 criadas trajeron a una mujer cubierta de sangre, que apenas respiraba, y la colocaron ante mí. Dejé la taza y les hice señas para que se fueran. Lo entendieron sin decir palabra, salieron en silencio y cerraron la puerta. El cielo nocturno estaba oscuro con estrellas dispersas apenas visibles. No había lámparas encendidas en el interior, solo unas siluetas vagas se movían en la penumbra. El aire estaba helado. Solo tras un largo silencio me levanté con un calentador de manos en la palma de la mano, y miré fríamente la figura ensangrentada en el suelo. Dian Qiao, dije con pereza. Tengo mucha curiosidad, ¿qué te dio la que está detrás de ti que te hace apretar los dientes y morderte la lengua incluso ahora? Yacía inmóvil como muerta. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Ya había adivinado quién estaba detrás de ella, pero aún así quería jugar con ella, solo por la amarga satisfacción de pisotear su orgullo. ¿Te dio poder? ¿O riqueza? Ella permaneció en silencio, inmóvil, firme. Volví a sentarme y continué con tono mesurado. Si no es ninguna de las dos, solo queda una cosa, tu familia. Ante eso su cuerpo se estremeció casi imperceptiblemente.
Entrecerré los ojos, una sombra titilaba en sus profundidades. Dianqiao, te doy dos opciones, dije. Una, dime todo lo que sabes. Te daré una espada y me aseguraré de que tu familia viva bien, con comida y techo. 2, mantén la boca cerrada. Tengo tiempo, puedo esperar. Pero no puedo garantizar la seguridad de tu familia. Trabajas para Tunian, así que debes conocer su temperamento, despiadado y cruel. Al oír ese nombre, Dianqiao no mostró sorpresa. En ese momento solo una cosa le importaba, su familia. Cumplirás tu palabra. Su voz ronca, eran las primeras palabras que había pronunciado en toda la noche. Por supuesto. Soy conocida por mi honestidad. Levanté mi taza de té una vez más, tomé otro sorbo sin prisa y esperé pacientemente su respuesta. Sus ojos inyectados en sangre vacilaron un buen rato. Al final, eligió la primera opción. Bien. No sentí ninguna compasión por su decisión de sacrificarse por la paz de su familia. Todo esto era simplemente la cosecha de las semillas que había sembrado. Si la dejaba vivir y abandonar la residencia Zhu esta noche, mañana toda la capital estaría inundada de rumores humillantes sobre mí. Mejor compadecerme a mí mismo que compadecerla. Después de todo, yo ya había muerto. Tú elegiste. De ahora en adelante responde a todas mis preguntas. Se acercaba el amanecer. El viaje a caballo que le prometí a Meng Huben estaba cerca, necesitaba terminar esto rápido. Tunian te ordenó infiltrarte en la residencia Meng el día de mi compromiso con Huben. ¿Acaso anticipó que rechazaría el compromiso y planeó filtrar la noticia y arruinar mi reputación? Sí, respondió Dianqiao. ¿Cómo pensaba? Quería verme deshonrada y abandonada por todos, para poder aprovecharse de mí, ¿no? Al fin y al cabo, en mi vida pasada, eso fue exactamente lo que pasó. En ese punto más bajo se presentó ante mí, no solo mostrando cuidado y atención en cada pequeño detalle, sino también fingiendo que no le importaba mi reputación arruinada. Había sido una ingenua, impresionada por su actuación, y al final me casé voluntariamente con un erudito sin dinero, desperdiciando estatus y riqueza. Pero, ¿cómo sabía Tunian con certeza que rechazaría el compromiso? Además, ¿cómo podía él, sin poder ni riqueza, tener a alguien que lo respaldara ahora? A estas alturas, Tunian debería estar luchando por reunir suficiente dinero para continuar sus estudios. Y sin embargo, ya tenía tiempo para urdir conspiraciones contra mí. Entonces, como un rayo, un detalle que había pasado por alto durante mucho tiempo cruzó por mi mente. Antes de que pudiera captarlo, la voz aguda de Dianqiao explotó en mi cabeza como un petardo. En cuanto a cómo estaba seguro de que rechazarías el compromiso, este sirviente realmente no lo sabe. En cuanto a tu segunda pregunta, este sirviente en realidad pertenece a la princesa. La princesa mayor también me regaló casualmente a un inquilino y me ordenó atender sus necesidades diarias fielmente. Por eso obedecí sus órdenes. Claro. Claro. La princesa mayor no tenía consorte, pero era famosa por su lujuria, siempre eligiendo nuevos machos como mascotas. Y Tunian, aunque me cueste admitirlo, era innegablemente guapo. Así que ya habían estado conspirando, incluso ahora. Solo pensarlo me hizo sentir la bilis en la garganta. Tunian, ay, Tunian. Te había subestimado por completo. Lo calculaste todo a la perfección. Sabiendo que no eras más que un pez pequeño en un estanque lleno de hombres favorecidos, incapaz de superarlos. Arrojaste a tu león hacia mí. Yo, la hija legítima de un tal vez, pero lo suficientemente plateada como para inundar una ciudad. Las familias nobles jamás te mirarían dos veces. Así que apostaste por mí. Lanzaste un sedal largo para atrapar un pez más grande. Una vez que me engatusaste para casarte y el asunto estuviera consumado, entonces, como yerno, aunque la familia Zhu te despreciara, se verían obligados a financiar tus exámenes y tu ascenso al cargo. Y una vez que alcanzaras la gloria y el rango, ese sería el momento en que descartarías este pequeño cebo y lanzarías el anzuelo a una presa mucho mayor. HMPH. Apreté los dedos alrededor de la taza de té, con la furia rugiendo dentro de mí como una llamarada. Como deseaba poder matarlo en ese instante para apaciguar el odio que sentía. Nuestra dinastía no prohibía a las consortes imperiales ejercer cargos.
Así que lo que Tunian deseaba no era solo una belleza en sus brazos, sino poder, estatus y autoridad. Los tres se estrecharon con fuerza en sus manos. ¡Qué gran ambición! Guardé silencio un buen rato mientras los planes daban vueltas en mi mente. Muy bien. ¿Te gusta pescar presas más grandes? Luego, cuando has agotado todos los planes para escalar, solo para ser lanzado repentinamente al abismo. Me pregunto qué tan agradable será eso. Esa noche la criada Dianqiao tomó la daga que le había prometido y se ahorcó voluntariamente. En cuanto a mí, cumplí mi palabra, su familia nunca volvería a pasar hambre ni frío. Aunque solo era un peón, una vez que albergaba la intención de hacerme daño, no podía dejar que semejante amenaza siguiera viva. En cuanto a sus parientes, no temía criar un tigre que algún día pudiera atacarme. Mientras los alimentaba y vestía, también los mantenía vigilados. Si hacían el más mínimo movimiento sospechoso, perderían la vida. Tras renacer comprendí más que nunca la importancia del poder. Hacía mucho tiempo había comenzado a construir en secreto una fuerza propia, y para entonces, se había vuelto formidable. Con ese poder en mis manos, aplastar a un hombre como Tunian no requeriría ningún esfuerzo. Pero no era momento de pensar en esos asuntos. Yacía despatarrado en el campo, dejando que la suave brisa me acariciara. Mi mirada seguía a la figura a lo lejos a lomos de un brioso semental, Meng Huan, con armadura carmesí, alto e imponente. Inan. Sintiendo mis ojos sobre él, tiró de las riendas y guió el caballo suavemente hacia mí. ¿Quieres montar?, preguntó. No sé cómo o quizás podrías llevarme contigo. Levanté la mano hacia él con una sonrisa en mis ojos. Meng Huan ladeó la cabeza con una sonrisa, extendió la mano para tomarme y me levantó con cuidado para sentarme frente a él. Con un latigazo el corcel relinchó con fuerza y galopó como una flecha por la vasta llanura indómita. La brisa me rozó la piel. Me recosté contra su pecho con los ojos cerrados, entregándome a la rara paz de esta fugaz libertad. No fue hasta el atardecer que finalmente terminamos nuestro paseo sin polvo. A las puertas de la residencia Zhu Meng Huan me tomó la mano a regañadientes, tartamudeando mientras me extendía una invitación. Inan, dentro de 3 días, la familia imperial organiza una expedición de caza. ¿Vienes conmigo? Claro, respondí sin dudarlo. Estaba visiblemente contento girando en el sitio con la cinta roja del pelo ondeando al viento. Se hace tarde. Deberías irte a casa, ya le supliqué, sin poder contenerme al observar su radiante y tonto deleite. Si no, en un momento podríamos atraer a una multitud y convertirnos en el entretenimiento de la noche. Inan, hasta la próxima. Lleno de alegría, se marchó con paso alegre. Una vez que Meng Huan se fue, regresé a mi habitación y comencé a prepararme para la cacería real 3 días después. Porque dentro de 3 días sería la primera vez que me encontraría con Tunian en esta vida. En mi vida anterior, fue durante esa misma cacería que la Casa Imperial convocó a toda la familia Zhu. No era una invitación de honor, simplemente querían que pagáramos la cuenta de todo el evento. En ese momento mi reputación ya estaba en ruinas. Había ido solo para ser objeto de burlas y ridiculización. Y fue entonces cuando Tunian apareció ante mí, fingiendo no despreciarme, incluso atendiéndome con falsa amabilidad. Me había sentido tan tontamente conmovido que ni una sola vez me pregunté cómo un hombre como él podía haberse colado en un coto de caza real. Pasé por alto cualquier detalle sospechoso. Pero en esta vida, mi nombre permaneció intachable. Así que tenía curiosidad por ver qué miserables individuos asumiría que se presentarían ante mí esta vez. 3 días después, territorio de caza imperial. Tunian, aprovechando su estatus como asistente masculino de la princesa mayor, logró infiltrarse en la partida de caza real. Pero su propósito no era tan simple. La criada Dian Xiao, a quien le había ordenado infiltrarse en la residencia Men, había desaparecido sin dejar rastro. Una sospecha lo carcomía, tal vez el plan había sido descubierto. El pánico lo azotaba, la inquietud se apoderó de él. Temía que Dian Xiao hubiera sido capturada y que pudiera confesarlo todo, arrastrándolo con ella. Pero entonces recordó que sus padres aún estaban bajo su control. La mitad de ese pánico se disipó. Apretando los puños, su mirada se oscureció al posarse en la chica risueña a lo lejos, Zhu Yinyan, montada a caballo.
Susurró su nombre en silencio con una posesividad febril ardiendo en su corazón. Si el viejo plan fallaba, simplemente idearía uno nuevo. Decían que la hija de la familia Zhu era estúpida, de corazón blando y de mente simple. Si él montara una escena de héroe salvando a la bella, ¿no se enamoraría de ella fácilmente? Subido a mi caballo podía sentir esa mirada lasciva recorriendo mi piel. Incluso podía oír los pensamientos que se deslizaban por la mente de Tunian. Zuin Yan, terco. En un instante montaré un pequeño accidente y te salvaré. Serás obediente como un perro a mis pies. Una vez que me case contigo, usaré tu dinero para financiar mis exámenes. Luego te dejaré de lado cuando termine. ¿Y qué si tu familia es rica? Solo importa el poder. Con él yo, Tunian, ya no seré un erudito al que nadie pueda pisotear. Escuché con frialdad su ridículo y codicioso monólogo. HMPH. Parecía que aún no había comprendido la situación. Un simple sirviente de la princesa, y se atrevía a soñar tan descabellado. Un héroe salva a la bella. Usándome como trampolín. Risible. Entrecerré los ojos. Cuando la partida de caza se detuvo a descansar, ordené en voz baja a los guardias que me acompañaban que llevaran a Tunian a un lugar apartado. Luego le puse un saco en la cabeza y lo golpeé hasta casi matarlo. Ahora, viéndolo retorcerse en el suelo en agonía, una oscura y primitiva satisfacción me inundó el pecho. Avancé a grandes zancadas y le di unas cuantas patadas más antes de darle una fría orden: tíralo al río. Había planeado destruir todo lo que apreciaba, paso a paso. Pero desde el momento en que lo volví a ver, el instinto asesino que se enroscaba en mi interior se negaba a ser contenido. Tunian no sabía nadar. El agua había sido su mayor terror de la infancia. Así que usaría precisamente lo que más temía para acabar con él. El plan había sido impecable. Pero entonces, un giro inesperado. Señorita Zhu. Soy el sirviente de la princesa mayor. No puede hacer esto. Si la princesa se entera, jamás se lo perdonará. No esperaba que, incluso con un saco en la cabeza, Tunian reconociera mi voz. Al fin y al cabo, era la primera vez que nos veíamos. Pero pensándolo bien, su meticulosa conspiración, todo para explotarme y así ascender al poder, hizo que esa pequeña precaución no fuera sorprendente. Entonces ve a hablar con tu princesa en el inframundo. Di una palmada indicándoles que continuaran. No tenemos ninguna enemistad, tú y yo. ¿Por qué me levantarías la mano? Yo. Puedo hablar por ti ante la princesa. Soy a quien más favorece. Gritó desesperado, temblando de miedo mientras balbuceaba palabras melosas. Pero por dentro su corazón rezumaba veneno: perra. 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 Debe ser ese miserable Dianqiao quien me traicionó. Ella. Malditos sean todos. Mueran, todos y cada uno de ustedes. Ni siquiera he aprobado los exámenes. No me he hecho un nombre. Me niego a morir. ¿Favorito? Solo un asistente probablemente ni siquiera recuerda tu cara. Una vez muerto, ¿a quién le importará? Sonreí levemente viendo cómo lo amordazaban. Vi cómo los guardias lo arrojaban al río. Lo vi retorcerse y forcejear inútilmente hasta que sus movimientos se debilitaron y finalmente cesaron por completo. Sáquenlo. Veamos si de verdad está muerto. Los guardias lo levantaron. La piel de Tunian estaba pálida como un fantasma, sus extremidades rígidas, sin aliento. Sin duda, estaba muerto. Vámonos. Se hace tarde, volvamos a la partida de caza. Y ni una palabra de hoy sale de aquí. Aunque estaban impactados por lo mucho que había cambiado su joven ama, todos los guardias habían sido cuidadosamente seleccionados y estaban bien entrenados. Sabían que no debían inmiscuirse en asuntos ajenos a su rango. Y gracias a eso, ya no necesitaba ocultar mi identidad. El cadáver de Tunian quedó abandonado en el desierto. ¿Acaso no valoraba tanto su dignidad? Entonces lo pisotearía sin piedad. Ni siquiera en la muerte lo dejaría descansar. Mi gran venganza se cumplió, pero el odio que sentía no se apaciguó. En mi vida pasada, él fue quien arrojó a mi hijo recién nacido, de menos de un mes,
al río helado en pleno invierno. Ahora, solo había cambiado una vida por otra. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron como esperaba. Poco después de irme, el cuerpo que creía sin vida abrió repentinamente los ojos. Para cuando regresé al carruaje, la partida de caza había terminado de descansar y se preparaba para continuar. Meng Yuan, al verme regresar con 2 guardias, parpadeó perplejo. Le entregó las riendas a un sirviente y me siguió al carruaje. «Inyan, ¿a dónde fuiste? ¿Y por qué trajiste 2 guardias?» Sonreí con los ojos curvados como medialunas, y tiré suavemente de la cinta roja de su frente. Inclinándome le susurré al oído: «Matar a alguien». Entonces fijé mi mirada en la suya, observando atentamente su reacción. Meng Yuan se quedó paralizado un momento y luego rió. «Inyan, estás madurando, incluso ahora cuentas chistes escandalosos. ¿Fuiste a jugar al río otra vez? Menos mal que trajiste guardias esta vez. ¿Recuerdas lo asustada que estabas cuando te caíste al agua la última vez?» Me revolvió el pelo con cariño, claramente sin creer ni una palabra de lo que dije. Para él, seguía siendo la misma chica traviesa y despreocupada. ¿Matar a alguien? Eso fue lo más impensable del mundo. Al ver esa inconfundible incredulidad en sus ojos, suspiré para mis adentros, tiré de su cinta roja una vez más y susurré de nuevo: «Yuan, cásate conmigo. Solo si te casas conmigo podrás controlarme». Mirando al chico frente a mí, luchando por mantener la compostura, un impulso juguetón se despertó en mi interior. «Inyan, aún somos jóvenes». Los ojos de Meng Yuan estaban abiertos por el pánico, su rostro enrojecido. Saltó del carruaje nervioso. Cierto, después de todo, solo teníamos 15 años. Levanté la cortina del carruaje y miré al chico a caballo. Tenía la cara roja, pero seguía sentado con solemne dignidad. No pude evitar reír. En ese momento el joven general Meng era la viva imagen de la inocencia. La cacería real terminó sin incidentes. Aparte de encontrarme con un extraño herido en el bosque, alguien que aún no conocía y que se convertiría en un aliado crucial contra Tunian, no ocurrió nada destacable. Su Majestad, ya de más de 50 años, seguía vigoroso y fuerte. La cacería había ido bien y estaba de muy buen humor. Incluso obsequió generosamente a la familia Zhu, así que después de todo, el viaje tuvo algo de provecho. El tiempo pasó rápidamente. Pasé los meses siguientes en una paz excepcional. Y sin embargo, un pensamiento me pesaba profundamente. Desde el día de la cacería, una inexplicable inquietud me corroía. Cada noche soñaba que Tunian no había muerto. Cada vez me despertaba empapado en sudor frío y con el corazón latiendo con fuerza. Para asegurarme, envié gente en secreto a buscar su cuerpo. Desde que desperté esta capacidad de escuchar pensamientos, me había vuelto mucho más atento a los sucesos extraños que me rodeaban, y creía que sueños recurrentes como estos no carecían de significado. Eran advertencias. A pesar de las repetidas búsquedas, no encontramos nada. Así que amplié discretamente mi base de poder mientras ordenaba a mis subordinados que siguieran investigando. Aunque lo había visto morir con mis propios ojos, la persistente inquietud me hacía las noches inquietas y sin dormir. Mi instinto me decía que Tunian tenía un destino obstinado, demasiado obstinado para morir tan fácilmente. En mi vida anterior, había ascendido de un erudito sin dinero a un hombre poderoso, alcanzando fama y éxito, incluso casándose con una princesa. Su camino había sido demasiado fácil, sospechosamente fácil, como si el cielo mismo lo hubiera favorecido. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía todo, como si, en mi vida anterior, alguien me hubiera controlado. Sí, entonces era ingenuo, pero mis padres me querían y apreciaban. ¿Cómo pude haber aceptado voluntariamente casarme con alguien de una posición social inferior? Orgulloso como era, ¿cómo pude haber soportado la humillación de una reputación arruinada sin protestar? E incluso si yo mismo hubiera permanecido impasible, mis padres, que me adoraban como a una joya preciosa, ¿cómo pudieron haber permanecido impasibles? Y luego estaba Meng Yuan, mi compañero de infancia, el chico con el que crecí, el destinado a ser mi esposo. Entonces, ¿por qué el mismo día de nuestro compromiso, rechacé rotundamente la unión? ¿Acaso no siempre me había gustado? Mi yo actual fue disipando poco a poco una capa tras otra de niebla.
Finalmente comprendí que en mi vida anterior, Zuin-Yan y todos los que la rodeaban habían estado bajo el control de alguna fuerza. ¿Pero qué era? Estaba tumbado en el frío suelo. Una vez que mis pensamientos se aclararon, comprendí la horrible verdad: vivía dentro de una novela. No solo eso, sino que era un personaje secundario, carne de cañón, la primera esposa del protagonista masculino. Al principio, lo ayudé a aprobar los exámenes imperiales y a alcanzar la fama. Pero una vez que se enamoró de la protagonista femenina, me descartó, me dejó de lado para dar paso a su unión. Y sí, ese protagonista masculino era Tunian. Y la protagonista femenina no era otra que la princesa mayor. No me extraña que Zuin-Yan se hubiera comportado tan insensatamente en su vida anterior. No me extraña que al despertar en esta, hubiera soltado palabras de rechazo y cortado lazos sin pensarlo dos veces. Por fin, todo tenía sentido. Solo una cosa me desconcertó: Meng-Huben parecía completamente indiferente. ¿Será porque era solo un personaje secundario? Correcto. Quienes no pertenecen al reparto principal no se ven afectados por el control de la historia. De repente una voz resonó en mi mente y me quedé paralizado. Pero me tranquilicé rápidamente. Desde el momento en que escuché los pensamientos de Tunian, ya lo supe: este mundo estaba lejos de ser normal. ¿Quién eres?, pregunté. Soy el sistema principal que gobierna esta novela. Sentí una extraña somnolencia. Me serví una taza de té y la bebí despacio para mantenerme despierto. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué has despertado tu autoconciencia? A partir de ahora, ya no eres un personaje secundario controlado por el guión, eres una persona real. ¿Y qué es lo que quieres? Apoyé la barbilla en la mano, entrecerrando los ojos con pereza. En la versión anterior, el sistema falló. Meng-Huben, un personaje secundario, mató a los protagonistas masculino y femenino, provocando el colapso de todo el mundo de la novela. Gasté todos mis puntos acumulados para reiniciar el mundo. Pensé que esta vez nada saldría mal, pero entonces renaciste y, peor aún, despertaste la conciencia de ti mismo. Entonces, ¿dices que yo causé que el mundo se desviara? Correcto. El sistema se detuvo un instante, como sorprendido por la franqueza con la que dije lo que aún no había dicho. ¿Y ahora qué quieres? Se me estaba agotando la paciencia. El té estaba frío, y aún no había llegado al punto. Quizás presentiéndolo, el sistema finalmente dejó de dar vueltas y habló con claridad. El personaje secundario había despertado. La trama original está completamente destruida. ¿Estarías dispuesto a colaborar conmigo para escribir una nueva historia? ¿Te equivocas? Solté una suave risa burlona, apretando la taza con más fuerza. ¿Y por qué debería ayudarte exactamente? Porque a partir de ahora serás libre, ya no estarás atado a la historia. Porque todo será tuyo. Porque el protagonista masculino, Tunian, ya ha sido marcado para su eliminación, y si la trama cambia, su final será desastroso. El sistema ya no se molestó en ocultar nada. No le importaban los detalles, siempre y cuando el mundo no se derrumbara, se conformaba con dejar que la historia se desviara a su antojo. La sala se quedó en silencio durante varios segundos antes de que yo me echara a reír, encantado. ¿Sabes hablar?, dije. Adelante, me gusta escuchar. Lo que esperaba que fuera un tira y afloja resultó ser un regalo inesperado, un dedo de oro siguiendo mi capacidad de leer la mente. Mi familia era inmensamente rica, mis padres indulgentes. Rara vez me ponían límites, permitiéndome gastar a mi antojo. Con la ayuda del sistema, pude evitar muchos obstáculos mientras construía mi propio poder. Aún así, los problemas seguían surgiendo uno tras otro. Pero perseveré a pesar de todo. Al fin y al cabo, construir una base de poder nunca fue cosa de un día o dos. Unos meses después, la fuerza bajo mi control empezó a tomar forma y estabilizarse. Durante ese tiempo también infiltré informantes por toda la capital. Y gracias a ellos descubrí algo impactante. Tunian seguía con vida. Lo había visto ahogarse con mis propios ojos, había visto su cuerpo desfallecer, había sentido que se le escapaba el aliento. ¿Cómo podía seguir vivo? ¿Acaso era porque era el protagonista masculino de la novela, protegido por el mismísimo cielo?
Cuando apareció ante mí de nuevo, me di cuenta de que lo había subestimado gravemente. No solo estaba sano y salvo, sino que había aprobado el examen imperial 2 años antes que en mi vida anterior. Este año los resultados imperiales se anunciaron con especial anticipación. Y cuando escuché que el hombre nombrado personalmente como el mejor erudito por su majestad no era otro que Tunian, me dio un vuelco el corazón. ¿Qué estaba pasando? A estas alturas, Tunian no debería haber tenido ninguna posibilidad de éxito. En primer lugar, no tenía dinero. Siendo solo el asistente masculino de la princesa, incluso poner comida en la mesa debería haber sido una lucha. En segundo lugar, sus conocimientos aún distaban de ser lo suficientemente profundos. ¿Podría ser que Tunian también hubiera renacido? La historia principal ya se ha desviado muchísimo, respondió el sistema cuando lo cuestioné. Como protagonista masculino, es difícil matarlo al principio. Y en cuanto a renacer, bueno, una vez que alguien regresa de la muerte, ¿es realmente tan sorprendente? Me quedé en silencio, absorto en mis pensamientos. En mi vida anterior, Tunian había alcanzado el éxito gracias a mi apoyo financiero. ¿Pero en esta vida? Incluso si hubiera renacido, seguía siendo solo un estudiante sin dinero. Entonces, ¿quién lo patrocinaba ahora? Incluso sin tu apoyo, siempre habrá mucha gente compitiendo por ser su sustituto. El sistema ofreció la explicación alegremente. Mi rostro se ensombreció al instante. Un sustituto, De verdad que tiene un destino obstinado. Había ordenado a asesinos que lo persiguieran muchas veces, pero cada vez escapó por los pelos, sobreviviendo por pura suerte. No sabía si el cielo estaba empeñado en preservarle la vida o simplemente intentaba enfurecerme hasta la muerte. Por el protagonista masculino, y si él también hubiera renacido, ese odio sería más profundo de lo que nadie podría imaginar. La sola idea lo dejaba claro, una tormenta inminente caería sobre mí y Menjuan. Él no me perdonaría. Ni perdonaría al hombre que lo mató en su vida anterior. Si ese fuera el caso, atacaría primero. Le dejaría probar lo que significaba ser aplastado antes de que siquiera moviera un dedo. Pero antes de que pudiera hacer nada, él ya había unido sus manos a la princesa, y los dos, asquerosamente, me atacaron primero. Este año el banquete de cumpleaños de la princesa reunió a las jóvenes nobles más prominentes de la capital. Por derecho propio yo, hija legítima de una familia de comerciantes, no debería haber estado en la lista de invitados. Y sin embargo, curiosamente, este año la princesa había escrito la invitación ella misma, nombrándome personalmente y solo a mí. Algo definitivamente no cuadraba. No tenía ninguna conexión con la princesa. En años anteriores nunca me habían invitado. ¿Por qué esta repentina excepción? Lo primero que pensé fue que Tunian estaba detrás. En mi vida anterior, solo había entrado en el reino de la princesa tras aprobar el examen imperial. Así que esta vez probablemente estaba siguiendo el mismo camino. Efectivamente, todo se desarrolló tal como lo había predicho. Antes incluso de que comenzara el banquete, mis oídos ya estaban llenos de susurros burlones de las jóvenes nobles. Aunque estas hijas de nobles habían aprendido etiqueta desde pequeñas, sus palabras no ocultaban su desdén. He oído que la hija del comerciante de la familia Zhu también viene. ¿Una hija de comerciante, qué derecho tiene a asistir al banquete de cumpleaños de la princesa? Menuda charla. He oído que la princesa la invitó personalmente. TCH y aún se atreve a mostrarse. Para ellos los comerciantes no éramos más que gente con dinero y sin poder. La princesa lo sabía perfectamente. Por eso me había invitado, para darme un ejemplo y humillarme delante de todos. Por desgracia para ellos, no era alguien fácil de aplastar. Si vienen soldados, los bloquearé con generales. Si sube el agua, la detendré con tierra. ¿De qué hablan, hermanas? ¿Por qué no charlamos todas juntas? Aquí todas somos como hermanas. Sin una pizca de vergüenza, me deslicé entre las dos mujeres y les rodeé los hombros con un brazo. ¡Qué comportamiento tan descarado, y delante de tanta gente! La hija de un simple comerciante se atreve a llamarse nuestra hermana. La chica que sostenía se puso roja como un tomate. Habiendo vivido en un refinamiento íntimo, mi brusquedad la desconcertó visiblemente. Sí, mi hermana siempre tiene la razón,
respondí con una sonrisa radiante completamente imperturbable ante sus pullas. Si no podían provocarme, entonces yo los molestaría, y funcionó de maravilla. Los comentarios sarcásticos se calmaron rápidamente. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, apareció la propia princesa. A su lado estaba el recién nombrado erudito superior, concedido el título personalmente por el emperador. ¿No es ese el erudito más destacado que el emperador se autoproclamó? Con tanta elegancia y aplomo, es la pareja perfecta para la princesa. Dicen que se enamoró de ella a primera vista. Al verlos juntos hoy, debe ser cierto. En cuanto la princesa se sentó, oleadas de elogios aduladores recorrieron la sala. Ella escuchaba con evidente satisfacción, con las comisuras de los ojos entrecerradas de alegría. Yo, mientras tanto, me escondí discretamente tras la multitud de jóvenes, observando en silencio cada movimiento de Tunian. Parecía que él también me había notado. Su mirada negra estaba llena de odio gélido. Me burlé para mis adentros y me concentré en sus pensamientos. Miserable. Te mataré con mis propias manos. Ahora que he alcanzado fama y fortuna, estoy a punto de entrar en la corte y la princesa pronto se casará conmigo. ¿Con qué tienes que luchar contra mí? ¿Con qué tengo que luchar yo contra él? Era un erudito recién nombrado, sus cimientos aún eran frágiles, pero ya soñaba con el poder. Habló mucho de querer matarme, pero no se atrevió a hacer nada. Mucho ruido y pocas nueces. He oído que la hija de la familia Zhu también está aquí, invitada personalmente por la princesa, nada menos. Me pregunto qué regalo habrá traído. Ya que le han concedido tal honor, más le vale no avergonzarse con algo sin valor. Oh, no seas tan duro con ella. Es la primera vez que asiste a un banquete así. Aunque su regalo sea escaso, no nos riamos demasiado. Apenas había empezado el banquete cuando pasó a la sección de regalos, y todas las damas se aseguraron de arrastrarme a sus bromas. Solo solté un resoplido frío. Había venido bien preparado. Con un gesto de la mano, ordené a la criada que trajera el regalo preparado, un par de cetros de jade que simbolizaban la buena fortuna y la longevidad. Entonces di un paso al frente y hablé con claridad: Su Alteza, este par de jades fue adquirido por mi familia en las prósperas regiones del sur. No solo simbolizan bendiciones, longevidad y buena fortuna, sino que también están tallados en una pieza excepcional de jade verde, el más fino de su clase. Se los presento a Su Alteza. En el momento en que se develaron, los cetros de jade eclipsaron cualquier regalo anterior. Las damas nobles que se habían burlado de mí antes quedaron mudas de envidia, pero ninguna se atrevió a decir palabra. Yo, por supuesto, no tenía ningún interés en ellas. A mi familia solo le faltaba dinero, mientras que ellas eran tan insensatas como para creer que podrían vencerme con regalos. La propia princesa estaba claramente intrigada por los cetros de jade que le ofrecí. Me pidió que se los entregara en persona. Inclinando la cabeza obedientemente, le ofrecí la caja con respeto. «Qué tesoro, e incluso tiene una fragancia natural», murmuró la princesa, admirando la pieza de cerca, con los ojos llenos de deleite. En ese momento, la voz de Tunian cortó el aire. Un ser tan noble como la princesa, naturalmente merece tales tesoros terrenales. La joven de la familia Zhu es realmente considerada. Solo que oí que una vez rompió públicamente su compromiso el día que se comprometió con la familia Men. Me pregunto si será cierto. En cuanto terminó de hablar, un agudo siseo recorrió la habitación. «Ah, ¿en serio?» «Si es así», dijo la princesa con frialdad, «entonces no quiero aceptar este par de cetros de jade». Una jovencita que se atreve a hablar de romper un compromiso delante de todos, qué escandaloso, qué intolerable. Dicho esto, arrojó los cetros de jade, mi regalo, directamente a las manos de Tunian. Una bofetada descarada. Había derribado la dignidad de la hija legítima de un comerciante y la había pisoteado. Si no limpiaba mi nombre aquí y ahora, por la mañana toda la capital estaría llena de rumores humillantes. Tunian, perro que te escondes tras el poder, no puedes funcionar sin aferrarte a alguien más fuerte, ¿verdad? Al sentir la creciente hostilidad de las miradas a mi alrededor, avancé con calma. Su Alteza, las palabras que acaba de pronunciar el erudito tú son falsedades. Oh. Arqueó una ceja fingiendo curiosidad. Entonces, ¿por qué no me lo explicas?
No queremos malentendidos, después de todo, esa conversación podría sonar desagradable. Sus palabras decían una cosa, pero su actitud decía otra. No tenía intención de intervenir. Tunian, aferrado a los cetros de jade, me miró con desdén manifiesto con la confianza y la arrogancia reflejadas en su rostro. ¿Mentiras, dices? Su tono era burlón. ¿Me acusas de intentar complicarte las cosas en el banquete de cumpleaños de la princesa, delante de todos? Erudito, tú, dije con serenidad, bajando la mirada mientras un brillo frío se asomaba bajo mis pestañas, eres un hombre. Y sin embargo aquí estás en el banquete de la princesa, frente a incontables personas, calumniando públicamente a una joven soltera. ¿No es eso un intento de humillarme? Dije la verdad, no una calumnia, espetó. La verdad. La trama original afirmaba claramente que Zuin-Yan rompió su compromiso con la familia Meng. La historia lo dice, así que debe ser cierto. La trama original. Sabía de la trama. Así que eso era todo. El protagonista masculino realmente tenía el halo del protagonista. Con razón me había elegido desde el principio. Con razón estaba tan seguro de que rechazaría el compromiso. Ahora todo tenía sentido. Me lamí los labios resecos y sentí un escalofrío en la mirada. HMPH. Hoy quiso destruir mi reputación a propósito. Con la princesa a su lado, ya ni siquiera se molestó en fingir. Pero lo que no se dio cuenta fue que muchas de las damas nobles presentes ya fruncían el ceño. Un hombre humillando públicamente a una doncella, qué vergonzoso, qué espantoso. Tunian había fallado en este movimiento. Al percibir el cambio en la habitación, contraataqué de inmediato. En cuanto al compromiso entre las familias Zhu y Men, yo era la implicada, y aunque al despertar estuviera dispuesto a trabajar para mí, mucho mejor. Si no, usaría sus propios venenos contra él hasta que se rindiera. No era ninguna santa. No salvé a la gente en vano. Por suerte, al final, un solo sacrificio, Ulan, aseguró su lealtad absoluta. Shizuke se enamoró perdidamente de Ulan a primera vista. Incluso adicto. Me ayudó a haberle encomendado deliberadamente a Ulan cuidarlo mientras estaba inconsciente. Se enamoraron casi al instante. Por eso me alegré mucho por ellos. Lo has hecho bien en este asunto, dije con ligereza. Por supuesto. Los ojos de Zuyu brillaron. Ahora date prisa y cásate con Ulan. No tan rápido. Aún queda una cosa más. Ya te recuperaste, si te quedas sin hacer nada, eres inútil. ¿Qué? ¿No cumples tu palabra? Zuke casi deja caer su taza de té. Ulan era mi sirvienta más cercana, a mi lado desde la infancia. Resoplé para mis adentros, pero mantuve la calma. Bien, bien. Tú ganas, murmuró, derrotado. Dime qué quieres que haga. Sabía bien que en el corazón de Ulan, yo ocupaba un lugar insustituible. Usa tu red, dije en voz baja, inclinándome hacia adelante. Difunde rumores de que el mejor estudiante de este año fue compañero de la princesa. Antes de que muera, susurré con voz fría como el acero, quiero que su nombre quede arruinado sin remedio. Recorrí el borde de mi taza de té con los dedos y un destello de fría determinación brilló en mis ojos. En las semanas siguientes, la capital se sumió en el caos por una serie de acontecimientos impactantes. El más sensacional de todos fue que la princesa y erudita Tunian enloqueció en plena noche, masacrando a todo aquel que se cruzara en su camino. Tras alcanzar el primer puesto en el examen imperial, Tunian se había enorgullecido del favor de la princesa, entrando y saliendo de su residencia como si fuera la suya. Sin embargo, desde el mismo día en que se atrevió a difamar la reputación de una doncella ante toda la corte, su vida en la capital se sumió en un infierno. Los rumores se extendieron como la pólvora. Su ya empañada reputación se derrumbó por completo cuando se reveló que antes de su ascenso a la fama, había servido como acompañante en la casa de la princesa. La capital se conmocionó profundamente. Incluso niños de 3 años podían recitar su nombre, y el escándalo que lo acompañó. Justo cuando la gente creía que la tormenta pasaría, al día siguiente llegaron noticias peores. El erudito Tu pasó la noche en la residencia de la princesa. En plena noche ambos enloquecieron y mataron a cualquiera que se cruzara en su camino.
Se decía que la sangre corría a raudales en el palacio de la princesa aquella noche. Innumerables personas murieron. Al enterarse de la noticia, el emperador, furioso, despojó a Tunian de su título, le revocó sus honores de erudito y lo mandó encerrar en la prisión imperial a la espera de su ejecución. La propia princesa fue confinada y se le ordenó someterse a un tratamiento. El emperador, conocedor de la afición de su hija por las actividades extravagantes, sospechó que había sido envenenada, lo que la había llevado a la locura. Ordenó a los médicos imperiales que investigaran durante toda la noche, pero no encontraron nada. Su rabia casi lo hizo desmayarse por segunda vez. Leí el informe secreto y casi me echo a reír. ¿Qué clase de protagonista masculino es este? Hasta su cerebro parece medio podrido. Sin el halo del cielo que lo protegía, ya habría muerto varias veces. ¿Y qué si renace? Sigue siendo superficial y arrogante, seguro de su rectitud, murmurando día y noche sobre matarme. Pero demasiado cobarde para actuar. Así que dejé que alguien más lo ayudara. Un erudito destacado caído en desgracia, descubierto como concubino y ahora un asesino desquiciado en la noche. Por mucho que la princesa lo adorara, el emperador jamás le perdonaría la vida. Tunian debe odiarme hasta la médula ahora. Pero para alguien a punto de morir, el odio no significa nada. Esbocé una leve sonrisa y miré por la ventana. El sol brillaba, el viento suave, el mundo sereno. En verdad, incluso el camino más oscuro eventualmente conducirá a la luz. Con Tunian condenado a muerte, mis pensamientos se dirigieron a otra preocupación inminente. En mi vida pasada, mi padre fue exiliado a las tierras fronterizas tras una calumnia maliciosa que llegó al trono. En el camino, la familia Meng fue emboscada y masacrada sin dejar rastro. Desde mi renacimiento, ese recuerdo se me clavaba como una espina en el corazón. Le había dado indirectas a Meng Huan más de una vez. Pero el ingenuo solo pensó que le estaba tomando el pelo y no me prestó atención. Justo cuando le daba vueltas a cómo cambiar el destino, unos meses después, un acontecimiento trascendental estalló en el palacio. El emperador fue asesinado en plena noche. Su vida o muerte eran inciertas. Se rumoreaba que ese día estaba exhausto y había decidido descansar en los aposentos de la noble dama Chen. En plena noche, tras acostarse con ella, un asesino se dejó caer de las vigas y le clavó una espada en el pecho. La noble dama Chen gritó poniendo los ojos en blanco antes de desmayarse. En el caos, el asesino desapareció sin dejar rastro. El harén imperial se sumió en el caos. Ante la incertidumbre sobre el destino del emperador, la corte se dividió en facciones de la noche a la mañana. Los príncipes se enfrentaron por el poder, las espadas se volvieron contra sí mismas y la sangre fluyó a raudales. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, la familia Meng se rebeló medio mes después. Para entonces las facciones de la corte ya se habían desgarrado entre sí. Todas las grandes potencias habían sido desmanteladas o purgadas. Y la familia Meng eran la cigarra que atrapaba a la mantis, mientras el gorrión esperaba en silencio detrás. El lugar más peligroso de toda la tierra era, sin duda, la capital imperial. Claramente nada de esto había sucedido en mi vida anterior. Y sin embargo en esta, todo estalló sin previo aviso. En una noche tormentosa y sin luna, cuando toda la ciudad dormía profundamente, el estruendo de los cascos rompió el silencio, las llamas rugieron hacia los cielos y el caos se apoderó de la ciudad imperial. Me desperté sobresaltado con el corazón latiéndome con un miedo profundo e inexplicable, la mirada fija en la ventana. Al este el cielo empezaba a palidecer, un rayo de luz plateada se asomaba por el horizonte como la panza de un pez brillando bajo los primeros rayos del amanecer. La luz del sol se derramaba sobre la tierra, el canto de los pájaros llenaba el aire, anunciando la llegada de un nuevo día. Todo ante mí parecía un presagio celestial. Y entonces volví a ver a Meng Huben, vestido con una armadura plateada, manchado de sangre, firme a horcajadas sobre su caballo de guerra. Su túnica de batalla ondeaba al viento, su lanza brillaba con una luz fría. Sus ojos eran gélidos como una tormenta de nieve. Pero en cuanto me miraron, se suavizaron, como si la luz de la primavera los atravesara. Inan, me llamó con dulzura. Apreté los labios y guardé silencio un buen rato. En mi interior, bajo la conmoción, la sospecha empezó a aflorar. ¿Sería él también?
Menhuben asintió con una sonrisa en los ojos, aún el joven general de mis recuerdos. Pero este mismo hombre un día lideraría tropas en una rebelión. Incluso después de mi renacimiento, no lo vi venir. Inan, dijo, la noble dama Chen es una de las mías. He apostado a muchos hombres que han jurado morir a su lado. El asesinato del emperador lo planeé hace mucho tiempo. En mi vida anterior. Sí. Su mirada se ensombreció de odio mientras bajaba la cabeza, absorbido por amargos recuerdos. No hubo calumnias de funcionarios insignificantes. Simplemente quería despojarnos de nuestro poder militar. Así que planeó exiliar al clan Meng a la frontera. Leales y leales, fuimos emboscados y masacrados injustamente. Escapé con vida, pero solo, no pude hacer nada. Ese odio nunca se ha desvanecido. Me quedé paralizado con el corazón temblando con cada latido. No pudo vengarse, pero me vengó a mí. ¡Qué tonto! Inan Menhuben dijo con seriedad, en esta vida, debo rebelarme. El trono, quien lo ocupa, debe cambiar. En nuestra vida pasada, la familia Zhu era leal e íntegra, pero fue falsamente acusada de ocultarse bajo la túnica. El emperador ni siquiera investigó, simplemente ordenó nuestra ejecución, exterminando a 9 generaciones. Un tirano así no puede permanecer. El cielo sobre esta capital debe ser reemplazado. Un mes después, Meng Yuan ascendió al trono y concedió amnistía a todos los que están bajo el cielo. Aunque algunos ministros seguían protestando descontentos, el hecho estaba consumado. Los ganadores se convertían en emperadores, los perdedores en traidores. El nuevo emperador y su emperatriz compartían un profundo vínculo, una historia de amor que rápidamente se convirtió en un relato recurrente por todo el país. La capital recuperó lentamente el orden y la paz. Ese día, la brisa primaveral era cálida y la luz del sol radiante. Me recliné perezosamente en la tumbona de la consorte imperial, disfrutando del sol de la tarde. A mi lado había una bandeja con uvas y fruta fresca. Entonces, tras un largo silencio, el sistema, que había desaparecido durante tanto tiempo, volvió a hablar de repente, parloteando sin parar en mi mente. Nunca imaginé que manipularías la historia hasta este punto. Como futura princesa heredera, esbocé una leve sonrisa y me metí una uva en la boca. No es que yo sea impresionante, dije con ligereza. Es solo que mi esposo es demasiado excepcional. Simplemente esperé a que la fruta madurara y la arranqué. ¿Ahora lo ves claramente? Sí, lo veo claramente. Y estaba lo suficientemente sobrio para comprender que aunque vivía dentro de una novela, todo era dolorosamente real, imposible de ignorar. Una historia podía darme un alma. Pero una vez que desperté, una vez que tuve voluntad propia, ya no era una marioneta atada a su guión. El destino era mío, no algo escrito con tinta. Solo rompiendo esas cadenas podría vivir una vida que me perteneciera. Afuera, las gardenias florecían y los pájaros cantaban en el cielo. El suave resplandor del crepúsculo lo bañaba todo de luz carmesí. El listón rojo de su cabello brillaba aún más bajo el sol poniente. Sonreí levemente, mis ojos se encontraron con los suyos, y luego corrí a sus brazos. Basta ya, susurré. Mi marido está aquí. Fin.